Este día queremos hablar sobre Filipenses capítulo 2 del 12 al 18, las señales de la salvación y cómo Pablo nos hace una exhortación a que brillemos como luces radiantes. Dice así la Escritura, dice: queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes. Ahora que estoy lejos, es aún más importante que lo hagan. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Hagan todo sin quejarse y sin discutir, para que nadie pueda criticarlos. Lleven una vida limpia e inocente, como corresponde a hijos de Dios. Y dice, y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Aférrense a la palabra de vida. Entonces el día que Cristo vuelva, me sentiré orgulloso de no haber corrido la carrera en vano y de que mi trabajo no fue inútil. Sin embargo, me alegraré aún si tengo que perder la vida, derramándola como ofrenda líquida a Dios. Así como el fiel servicio de ustedes también es una ofrenda a Dios. Y quiero que todos ustedes participen de esta alegría. Claro que sí, deberían alegrarse y yo me gozaré con ustedes. Pablo cambia el tono en estos últimos párrafos, ¿no es cierto? Hijo, te me estás adelantando, no te me adelantes, ¿ok? Porque la gente no me sigue. Gracias. Decía, ¿qué decía? Ve, hasta yo me perdí, ¿viste? Eso es lo que pasa. Decía, Pablo cambió el tono de los primeros versos del capítulo 2. Aquí está escribiendo como a un grupo de personas a las que quiere, que no los está regañando, que los quiere mucho, como a hijos, ¿verdad? Como personas muy cercanas, les está escribiendo y les está dando una serie de consejos. Una de las cosas que me llama la atención son los últimos versículos. Pablo sabía que tarde o temprano iba a terminar dando su vida por la causa de Cristo, tal como sucedió, ¿verdad? De acuerdo a la historia. Y les dice una cosa, dice, no importa, dice, que si tengo que perder la vida, porque va a ser como derramar una ofrenda líquida delante del Señor. Y así lo miraba Pablo. Pablo, el hecho de morir trágicamente, martirizado como Pablo, ¿verdad? Como sucedió de hecho, no lo veía como una pérdida, como un fracaso, sino como una ofrenda que podía entregar delante de Dios. Y les dice, así es el fiel servicio de ustedes. Cada vez que nosotros hacemos algo para Dios, cada vez que tú sirves a tu hermano, ¿verdad? Porque estás sirviendo a Dios al servirle a tu hermano. Cada vez que tú haces algo por la iglesia, cada vez que tú vas al grupo, cada vez que tú le hablas a alguien de Cristo, cada vez que invitas a alguien al día del amigo, le hablas a alguien del Señor, o cada vez que das una clase, que coges una escoba o un papel o pegas un afiche, cada vez que haces algo para Dios, dice que es como una ofrenda. En realidad estás dando una ofrenda, ¿verdad? Dice, así como el fiel servicio de ustedes también es una ofrenda a Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Ahora sí, Pablo, además de ya hacer un llamado a la unidad, ahora sí, Jonás, además de hacer un llamado a la unidad, ¿verdad? Los exhorta a vivir una vida que conduzca a la salvación de Dios en el tiempo y en la eternidad. Y me gusta aquí la versión Reina Valera del 60, que dice, ocupaos en vuestra salvación. Es decir, aquí este es Marco Castañeda, no es la Biblia. Es decir, ya no solo, ya son salvos, actúen como tal. Es como cuando te casas, ¿verdad? Gracias, finalmente conseguiste a la mujer de tus sueños, al hombre de tus sueños, te casaste. ¿Y qué pasa? ¿Ahí se acabó todo? No, ahí comienza el matrimonio. Y ahí tienes que perdonar muchas veces, tienes que ceder muchas veces, tienes que consentir muchas veces, tienes que regalar muchas flores, tienes que enviar muchas cartas, tienes que enviar, ¿para qué? ¿Para casarte de nuevo? No, ya estás casado.
pero como ya estás casado, tienes que actuar como casado, en consecuencia de tu título, en consecuencia de tu responsabilidad. Ya no puedes darte la vida de soltero que te dabas antes, irte con los amigotes a la hora que te plazca. No, Señor. Ahora hay una mujer en casa, que es tu esposa, pero ahora estás casado, entonces tienes que vivir como tal. Eso es lo que Pablo le dice. Dice, ocupaos en vuestra salvación, no para ser salvos, no tienen que ocuparse para ser salvos, no, ya son salvos, pero actúen como tal. Muévanse como tal, ¿verdad? Así como haces cosas por tu matrimonio cada día, no para casarte, porque ya estás casado, un día te casaste, ya tu esposa es tuya completamente, pero tienes que vivir en consecuencia de tu compromiso. De la misma manera, Pablo dice, ¿verdad? Ya que son salvos, actúen como tal, no solo parezcan, actúen como tal, ¿verdad? Y dice, con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros obra así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es decir, no somos llamados solamente a salvarnos nosotros y olvidarnos de la experiencia. No, somos llamados a vivir en pro. Por ejemplo, ahorita viene el Mundial de Fútbol, ¿verdad? Que ya este jueves comienza. Muchos hombres están esperando desesperadamente, valga la redundancia, esta semana, ¿verdad? Entre ellos yo, obviamente, aunque Honduras no está, pero no importa. Soy mexicano, ¿verdad? Y si México pierde, soy peruano, soy argentino, ¿verdad? No importa, la cosa es que hay que ver todos los partidos. Pero hay mucha gente que vive en pro de eso, que compran las camisetas, que tienen todos los recuerdos, ¿sabe? Les confieso, ahora que estaba en Honduras le compré a mi primer nieto varón, que tiene menos de un año, el álbum de la Copa Mundial del 2018, donde pegan los cuadritos de las fotos de los jugadores, y casi se lo llené a la mitad y se la traje, ¿verdad? Que no tienen idea de pero se le dije al papá, mira, este es el álbum para Lucas, ¿verdad? A lo mejor cuando él ya vaya a la universidad vale algo de dinero, yo no sé si sí o no, pero hay gente que es todavía más fanática, que se endeuda y van a los partidos y están ahí y sufren, ¿verdad? Y se enojan y saltan y gritan porque viven en pro de algo. Eso es lo que Pablo les está diciendo. Ustedes tienen que vivir en pro de su salvación, ¿verdad? No para ser salvos, sino para demostrar que son salvos. Uno no se pone la camiseta de México para ser mexicano, no, para demostrar que somos mexicanos, ¿verdad? Y que aunque nos goleen como Chile, 7 no sé a cuánto, ¿verdad? Que tanto nos da. les di en el callo, ¿verdad? Pero igual, entonces, eso es lo que Pablo está diciendo. Debemos vivir en pro de nuestra salvación, pensando no como una experiencia única para nosotros, sino como algo que Dios quiere que nosotros lo trabajemos continuamente. Pablo escoge las palabras cuidadosamente. Dice, ocupaos en vuestra salvación. Ocupaos. Estoy yendo a la versión del 60. ¿Verdad? Es una palabra que contiene la idea de llevar eso a la culminación. Es decir, comenzaste ya, iniciaste ya, ahora termínalo. Es decir, ¿te casaste? Muy bien. Ya pasó la luna de miel, el pastel, el arroz, los regalos, el vestido blanco, la luz, ok, ahí lo termina todo, eso fue el comienzo. Ahora continúa. ¿Hasta qué? Hasta que la muerte lo separe. Ese es el ideal de Dios. ¿Verdad? Ese es el pensamiento. Con la salvación es igual. Ya nos salvamos, perfecto. Ahora ocupémonos en nuestra salvación. Eso no significa hacer cosas para ser salvo. No, ya lo que había que hacer ya lo hizo Cristo. Pero como consecuencia de esa salvación, tenemos que ocuparnos en actos que vayan congruentes, que vayan al lado de lo que significa ese gran paso que un día nosotros dimos. Es como si Pablo dijera, no paren a la mitad del camino, sigan adelante. ¿Verdad? La obra de vuestra salvación, hasta que la obra de nuestra salvación se realice plenamente. Ningún cristiano debiera conformarse solamente con los beneficios del Evangelio. Los beneficios llegan desde el primer día. Es como cuando nos hacemos americanos, ¿verdad? Y no es que uno renuncia a su nacionalidad, pero porque hay países que permiten la doble nacionalidad.
Pero cuando nos hacemos americanos, supuestamente, ¿verdad?, debiéramos vivir como tal, pagar nuestros impuestos, ¿verdad?, ser responsables con la sociedad en que vivimos, contribuir a través de la junta de padres escolares, etcétera, 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 ¿verdad? Vivir como tal, eso es lo que Pablo dijera. Dice Pablo, porque Dios es el que en vosotros obra así el querer como el hacer por su buena voluntad. Lo que en la versión moderna, el versículo 13 dice, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder. Así que así es eso, ¿verdad? Entonces, cuando Pablo habla de ocuparnos de nuestra salvación, indica que tenemos que vivir como personas salvas que somos. Pero somos salvos por la obra maravillosa, por la sangre preciosa de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. No había una manera humana que pudiéramos alcanzar esa salvación. Por más aves marías, por más ayunos, por más cosas que hicieras, nada, ¿verdad?, si no fuera por la obra de Cristo, pudiera darnos acceso al trono de Dios, porque igual hubiéramos estado manchados. Ahora que ya somos salvos, señores, es como cuando al siguiente día de la boda amanece, ¿verdad?, y de repente dice, ¿qué hice? Porque ya no puedes vivir como soltero. Pues ahora tienes que vivir como casado, y las señoras también, ¿verdad? Si antes se gastaba tres partes del cheque en zapatos, ya no puede, porque hay proyectos en común, ¿verdad? Hay cosas. Entonces, de la misma manera, Pablo le dice, hey, ya ustedes son salvos. Su salvación, y podemos tener acceso a la salvación por medio de la fe en Jesucristo. Cuando hacemos una oración y confesamos nuestros pecados, ¿verdad?, Él viene y nos salva como consecuencia de eso y como consecuencia de su obra. Entonces ahora vivamos en consecuencia a esa realidad. Ahora, ¿cómo opera la salvación? ¿Cómo es eso de la salvación? ¿Cómo funciona la salvación? Y hay varios puntos. El primero de ellos es: la salvación es cosa de Dios. Parece un fantasma, pero no es un fantasma. Es como alguien con una luz. Pero estaba viéndolo ahí, parece un fantasma, ¿verdad? ¿Cómo opera la salvación? Número uno, la salvación es cosa de Dios. Es Dios quien obra en nosotros el deseo de ser salvos. Es decir, Él es el que pone el querer como el hacer, como dice, Él es el que les da el deseo, dice el versículo 13 en la versión moderna, y el poder para que hagan lo que a Él le agrada, ¿verdad? También, obviamente, que mientras estábamos buscando a Dios antes de conocerlo, necesitábamos reposo en nuestras almas. Y no reposamos hasta que lo encontremos. Pero hay una frase de San Agustín que me encanta. Dice San Agustín, es la próxima transparencia. Dice, no habríamos podido ni siquiera empezar a buscarle si no fuera porque Él ya nos ha encontrado. Es decir, Él nos encontró. Usted ha jugado escondites con los niños chiquitos, con los niños pequeñitos, con las nietas últimamente. Hemos jugado a esconderse, a las escondidillas, como dicen en México. Y uno se esconde fácil para que ellos lo encuentren, ¿sí o no? ¿Verdad? Uno les deja señales. Saca un pie, ¿verdad? O si es narizón, saca la nariz. O las orejas, como su servidor. Les da una pista. ¿Por qué? Porque quiere que los encuentren y ve la emoción de los niños chiquitos cuando los encuentran. Así es Dios. No es que nosotros encontramos a Dios, es que Dios nos encontró primero. Es que Él nos salió al encuentro con bendición. Es que Él nos estaba buscando desesperadamente, ¿verdad? Como el padre que perdió a su hijo, como el padre que cada día salía, ¿verdad?, al balcón de su casa a ver si su hijo que se había perdido estaba por regresar.
Y antes de que el hijo lo viera, el padre lo vio a lo lejos. El padre sabía que venía y su corazón se llenó de gozo, se llenó de alegría, se llenó de emoción, ¿verdad? Y toda la gracia y todo el deseo de bendecirlo se juntó en el corazón de aquel padre. Y antes de que el hijo pudiera verlo, ya el padre lo había encontrado. Y es lo que Dios hace con nosotros. Por eso, ¿verdad?, debemos entender que la salvación, en primer lugar, es cosa de Dios. Y aún el proceso, porque esto es un proceso, igual que el matrimonio. Pero el matrimonio, la ceremonia, la fiesta, la recepción, la luna de miel, es solo a la primera parte. De ahí viene el proceso, ¿verdad? Igual el cristianismo. El hecho de recibir a Jesús en nuestro corazón y pedir perdón de nuestros pecados es solo el inicio del proceso. Sin embargo, aún la continuación de ese proceso también depende de Dios. Pues como dice el versículo 13, pues Dios trabaja en ustedes, dice, y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Es decir, mientras nosotros le demos lugar a Dios en nuestro corazón, mientras en nuestra vida haya lugar para Dios y no lo ignoremos y no lo rechacemos, Dios va a ayudarnos aún con esa etapa, con ese proceso, ¿verdad?, de lo que es nuestra salvación y llevarla a culminación. Entonces, el proceso también depende de Dios. El final del proceso, ¿verdad?, de nuestra salvación también está en Dios, ¿verdad? Porque en la medida que nosotros nos acercamos a Él, en la medida que caminamos con Él, Él nos da la fortaleza y nos da la fuerza, la sabiduría. ¿Qué les dijo Jesús a sus discípulos? Los vio tristes, los vio meditabundos, ¿verdad? Lo cual significaría, los vio agüitados, pues en mexicano. Estaban agüitados porque se les iba el maestro, ¿verdad? Estaban con la cara seria, estaban haciendo pucheros como los niños. ¿Han visto que hacen pucheros? Sí, se entiende el término, cuando ponen que ya casi lloran. Así estaban los discípulos y así estamos muchas veces nosotros, ¿verdad? Y los vio así que les dijo, miren, ustedes están tristes ahora en Juan, pero les conviene que yo me vaya. Porque si yo no me fuera, entonces no vendría el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, dice, lo guiará a toda la verdad. Entonces, toda la salvación, desde el inicio, el proceso y la culminación, depende de Dios. Y depende de la medida que nosotros nos acercamos a Dios. Ahora, como todo, ¿verdad?, esto también tiene otra cara. Igual que el matrimonio, todo depende del marido, pero también depende de la esposa. Si el marido tiene que esforzarse, tiene que respetar a la mujer, tiene que amarla, tiene que preferirla, tiene que cuidarla, como Cristo cuidó a la iglesia, amarla como Cristo amó a la iglesia, con amor sacrificial. Pero también la esposa tiene una parte. Entonces, aquí viene la otra parte, ¿verdad? También esto tiene un lado humano, es decir, la salvación también tiene que ver con lo humano, ¿verdad? La salvación es cosa del humano también. La salvación es cosa del humano y por eso no el hecho de ser salvo, sino el proceso de cómo caminar a lo largo de la vida una vez que tomamos la decisión. Por eso Pablo dice, ocupaos de vuestra propia salvación, pide Pablo, ¿verdad? Si la cooperación de la persona, sin la cooperación de la persona, en su salvación diaria, en su vida diaria, es decir, la persona tiene que poner la voluntad, tiene que poner el deseo, tiene que dar algunos pasos concretos, no para ser salvo, pero para vivir una vida plena una vez que es salvo. A ver si me estoy explicando, no quiero confundirlo. El hecho de que somos salvos depende enteramente de Dios y de su sacrificio y también depende del ser humano, porque si nosotros no lo recibimos y lo despreciamos, Dios no puede hacer nada, ¿verdad? Igual, tú puedes estar muy enamorado de una chica, ¿verdad?, y hasta soñar con ella y tener un castillo, pero si ella no te responde, estás caminando hacia un lugar donde no vas a encontrar un final feliz. De la misma manera, sin la cooperación de la persona, ¿verdad?, Dios se ve limitado. Es un hecho que uno tiene que recibir un beneficio o un regalo, tiene que recibirlo. Por ejemplo, si Will, que trajo esta par de botellas de agua, ¿verdad?, con la intención de que yo no tenga la garganta tan seca durante la prédica,
pero yo soy el que decido si las agarro o no las agarro. Él las trajo, ahí están provistas. Yo puedo simplemente ignorarlas o, como estoy haciendo, aprovecharme, ¿verdad?, y refrescar la garganta. ¿Quién las trajo? ¿Quién las proveyó? ¿Quién las trajo? Wilfredo. ¿No lo vieron? Wilfredo las trajo, él las puso aquí. Pero ¿quién las agarra? ¿Quién las destapa y finalmente las bebe? ¿Quién? ¿Wilfredo? No, yo. Es decir, Dios provee la salvación. Él hizo todo lo que necesitábamos para ser salvos, pero es un regalo. A nosotros nos corresponde, ¿qué vamos a hacer con ese regalo? Yo puedo ignorarlo, dejarlo a un lado, ¿verdad? Y entonces Will hasta se pueda sentir mal. El pastor le llevé agua y ni caso le hizo, ¿verdad? Que no me quiere el pastor. Ya el diablo empieza a sembrar la idea, ¿verdad? Que como es hondureño, la cuña para que apriete debe ser del mismo palo, dicen, ¿verdad? No, yo soy el que decido. Él las trajo, Él las proveyó, pero yo tengo que ver qué hago con esto que Dios me dio. Extiendo las manos, la agarro y los tomo hacia la salvación. Entonces tiene Dios todo que ver, pero también hay un lado humano. Un enfermo, por ejemplo, puede estar muy mal y el médico le receta medicinas que lo pueden sanar, antibióticos, etcétera, diferentes cosas. Pero si no se las aplica y las rechaza testarudamente, toda ayuda, ¿verdad?, a pesar de toda la ayuda y a pesar de que la medicina era buena, al final no se cura. ¿Por qué? Porque también tiene una parte que hacer, tiene una decisión que hacer, y así tiene que ver la salvación. Así sucede con la salvación. Dios nos la ofrece, Él la provee gratuitamente. Solamente tenemos que creer en Él, ¿verdad?, confesar nuestros pecados, como dice Romanos, pero y tomarla, hacerla nuestra, es nuestra decisión. Nadie puede recibir la salvación a menos que responda al ofrecimiento de Dios y tome lo que Dios le da. Puede ser que tú te pases toda una vida aquí en la iglesia oyendo al pastor de que necesita ser salvo, de que Dios nos provee la salvación, de que Cristo murió por nuestros pecados y que Él nos hace. Puede ser que pases aquí 20, 30, 40 años escuchando lo mismo, pero si no tomas la decisión, pero si no das el paso al frente de decir, sí, Señor, yo tomo la salvación y te doy gracias por lo que tú has hecho en mi vida, de repente estuviste 40 años aquí y lo que hiciste fue perder el tiempo. No puede haber salvación aparte de Dios, sin duda. No hay otra forma que el ser humano pueda ser salvado que no sea por la obra de Cristo. Pero lo que Dios ofrece, el ser humano tiene que recibirlo, ¿verdad? Lo que Dios ofrece, el ser humano tiene que recibirlo. ¿Sabe? Hace muchos años, en Honduras, sí, imagínense, yo salí de allá hace cerca de 30 años ya. Igual estábamos trabajando en la iglesia y en la zona sur de Honduras, que es como muy desértica. Había un grupo de iglesitas ahí que ayudábamos y había una en particular donde el pastor era muy pasivo, ¿verdad? Hablaba como con una calma. Pero es que ahí en esa zona hasta los perros, ¿verdad?, corren despacio porque hace un calorón, ¿verdad? Y yo creo que él estaba muy en Nacaome, Wilfredo, es el puro desierto. Dicen que ahí hasta el diablo sale a comprar helados de tan caliente que es, ¿verdad? Y entonces había un pastor ahí así como muy flemático, ¿verdad?, muy quieto, ¿verdad? Y entonces molestábamos nosotros, ¿verdad?, de que a veces había gente que pasaba mucha necesidad, perdían sus cosechas continuamente, y como iglesia estábamos pendientes de sus necesidades, y nos daba risa porque se llama Chanito, se llama Salustiano, pero le decíamos Chanito, ¿verdad? Chanito es tan pasivo, decía, que si uno va y le ofrece $100, diría, gracias. Pero Chanito, aquí está el dinero, gracias. Pero Chanito, aquí está el dinero, póngamela en la bolsa, ¿verdad? Y así muchas veces queremos ser con la salvación, ¿verdad? Oímos y oímos y oímos, pero el solo oír no es suficiente, es parte. Hay que decidir, hay que tomar la decisión, hay que dar el paso y decir, sí, Señor, yo quiero ser salvo.
Sí, Señor, yo acepto tu sacrificio. Yo acepto lo que tú diste en la cruz. Aleluya. 12:28. Nos quedan, vamos a terminar a tiempo. Tenemos bautizos hoy, un grupo de chicos que han estado en discipulado por las últimas semanas, de chicos entre 10 y 15 años se van a bautizar. 5 señales de la salvación. ¿Cómo saber que soy salvo? ¿Cómo sé en realidad si soy salvo? Bueno, obviamente creyendo, pero ¿cómo sabes que estás casado? Porque algunos se casaron y tienen fotos y todo, pero son unos sinvergüenzas, ¿verdad? Siguen viviendo como les da la gana, la pobre mujer abandonada, los hijos abandonados, mejor le sería estar soltera, ¿no? Pero, ¿cómo se sabe que alguien está casado? Es decir, y no solo que está casado, que está felizmente casado y comprometido. Bueno, porque viven juntos, porque es responsable por las acciones, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. No lo hace para casarse cada vez que lo hace, sino como consecuencia de que es casado lo hace. Eso es lo mismo la salvación. No tenemos que hacer estas cosas para salvarnos, no. Pero si somos salvos, estas cosas deben suceder en nuestra vida, como producto, ¿verdad? De lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Entonces, 5 señales de la salvación. Número 1, la señal de la acción efectiva. Me encanta un dicho que dice el pastor, no sé si lo logré piratear o no. No soy el hombre que quiero ser, pero no soy el hombre de antes. Algo así es, pastor. Es decir, ¿verdad? No soy el hombre que quiero ser todavía, pero tampoco soy el hombre que era antes. Es decir, ha habido cambio. Algo no significa que somos perfectos, no significa que todo está arreglado, que te casaste, ¿verdad? Con alguien que no va a cometer errores nunca, que nunca va a alzar la palabra. No, ¿verdad? La única manera de casarte con alguien así es que te cases con una estatua, si no quieres que en algún momento diga algo que no debe, ¿verdad? El cristiano, mis queridos hermanos, debe dar evidencia constante en su vida diaria de que está ocupándose realmente, ¿verdad? Que está ocupándose realmente de su salvación, como dice la Biblia, con temor y temblor. Es decir, deben haber cambios. No es el hecho de que vivimos así para ser salvos. No, es que como somos salvos, vivimos así. Procede lo siguiente, la gran tragedia de muchos de nosotros es que nunca adelantamos nada en nuestra vida. Le sucede lo contrario al dicho, ¿verdad? No soy el hombre que quiero, sino el hombre que era hace 30 años. O sea, uno de los poetas favoritos míos, argentino, escribió uno de los poemas más tristes que alguien puede escribir al final de su vida. ¿Verdad? Borges dice, he cometido el peor de los pecados, no fui feliz. Y de verdad, ¿no? Imagínense, ya en el ocaso de su vida, decir que ha vivido una vida miserable, una vida sin sentido, ¿verdad? Y eso es lo que le pasa a mucha gente. La gran tragedia de muchos es que no aprovechamos el hecho de que somos salvos, de que tenemos a Dios de nuestra parte y seguimos siendo víctimas de los mismos hábitos y esclavos de las mismas tentaciones y culpables de los mismos fracasos. No significa que todo va a ser perfecto, pero significa que vamos dando pasitos hacia adelante, que vamos avanzando, No es un cambio total, no podemos esperar que el ser humano sea perfecto, pero hombre, ¿verdad? Si está vivo y es salvo, algo tiene que cambiar. ¿Verdad? Algo tiene que cambiar, porque si es salvo y Dios está con él y el Espíritu Santo está con él, algo tiene que pasar en su vida, algo tiene que suceder en su vida y aunque sea despacio, ¿verdad? Como Chanito, ahí, pero va avanzando, va hacia adelante, se ve progreso, se ve que va hacia adelante. Esa es la primera señal, la señal de una acción efectiva, la señal de que algo está pasando. No significa que es perfecto, pero ya no es el hombre o la mujer que era antes, ¿verdad? Está lejos de la perfección, pero ya no es lo que era, ¿verdad? Se ve que hay un cambio, se ve que hay algo diferente, se ve que hay algo distinto. En segundo lugar, está la señal del temor y temblor. No se trata del terror del esclavo, que le tiene miedo profundo a su amo,
ni tampoco del miedo y el temblor ante la perspectiva del castigo, porque Dios no opera así. Ya nosotros somos salvos, Dios no te va a quitar la salvación. Procede más bien de un sentimiento de nuestra propia impotencia para enfrentarnos triunfalmente con la vida. Es decir, no es el temor y temblor que nos hace escondernos de Dios, sino más bien el temor y temblor que nos impulsa a arrojarnos en sus brazos y depender cada día con todo nuestro corazón de lo que Él pueda hacer en nuestros corazones. Entonces es una señal, cuando tú vives con temor de ofender a Dios. Mire, no se trata de perder la salvación, ¿verdad? Él proveyó 12, pero se trata de ofender a Dios con nuestras acciones. Así como no se trata de que tu esposa te va a divorciar si haces algo malo. Bueno, depende de lo que hagas, ten cuidado. Algunas son bravas, no aguantan mucho. Pero no se trata de eso, se trata más bien de, por ejemplo, ¿por qué le regalo flores yo a Charito? Bueno, no muy frecuentemente, debo admitirlo, en estos últimos años. Antes lo hacía más, ¿verdad? La conciencia te acusa. No es lo malo de predicar, que cuando estás predicando también tienes que predicarte a ti mismo. Pero ¿por qué hace uno eso? ¿Para asegurar que estás casado con ella? No, para demostrarle que la amo, para demostrarle que es importante. Se fue a Honduras, como le dije, de emergencia ayer, porque su mamá murió, y yo voy mañana para allá. ¿Por qué? ¿Para seguir casado? No, porque la amo. Porque quiero estar con ella en este momento difícil, para su familia. Entonces lo mismo se trata, ¿verdad? ¿Por qué debemos tener temor y temblor de nuestra salvación? No porque Dios nos va a desechar, no porque vamos a irnos al infierno necesariamente, no, porque lo amamos, porque queremos agradarlo, porque queremos vivir para Él. Porque queremos vivir una vida que le agrade, porque queremos vivir una vida de servicio al Señor. En tercer lugar, quiero ir rápido, está la señal de la serenidad y la certeza. Dice Pablo que debemos hacer todo sin murmuraciones ni discusiones. ¿Recuerdan? Está ahí en versículo 14 de Filipenses capítulo 2, hagan todo sin quejarse y sin discutir. Eso dice Pablo. ¿Qué significa eso? El cristiano, ¿verdad?, debe tener cuidado de lo que habla. Pablo usa un verbo para referirse a discusiones que significa en su palabra original murmuraciones, murmurar. Es la palabra que además se usa para las murmuraciones rebeldes de los israelitas. Eso es lo que Pablo habla, ¿verdad? Cuando habla de sin murmuraciones ni discusiones, es la misma palabra que se usó en el desierto, en Éxodo, cuando el pueblo de Israel rebeldemente murmuraban durante su peregrinación en el desierto. El pueblo murmuró contra Moisés, eso está en Éxodo 15, 24 y 16, 2, en número 16, 41 también. Es como el murmullo, esa palabra habla del murmullo en voz baja, amenazador, descontento, de una multitud que desconfía de sus dirigentes y que está al borde de la rebelión. Eso es lo que Pablo está haciendo. Y nosotros debemos tener cuidado con esas actitudes. No significa que uno no pueda estar de acuerdo con algo y decirle cara a cara al pastor o a su servidor, mira, Marco, ¿verdad? Ni siquiera tienes que decirme pastor, no tienes que decirme pastor, no hay problema, ¿verdad? Marco, hay algo que yo no creo. Está bien, tienes derecho a creer lo que tú quieras, ¿verdad? Tienes derecho, pero una cosa diferente es ir por la espalda a murmurar. Es distinto. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Sin murmuraciones ni contiendas. Sigue una vida recta, una vida íntegra, intachable. También es parte de las señales de nuestra salvación, ¿verdad? No significa que te tienes que quedar callado todo el tiempo, no. Si piensas que algo se está haciendo mal, ve y enfrenta a la persona, no importa si es líder, ¿verdad? Y dile, mira, Pastor Ortega, y esta es mi opinión al respecto. Pero no estar por la espalda. Nico, ¿te fijaste en lo que dijo el pastor? Y empieza como serpiente, ¿no? La lengüecita. A ese tipo de murmuración es la que Pablo se refiere.
no debe tener parte en nuestra vida. No debe haber parte de esa murmuración en nuestra vida. Número 4, ya para ir terminando, me quedaría una. La señal de la pureza. La señal de la pureza. Los cristianos, como dice la Reina Valera, han de ser irreprochables, sencillos y sin mancha. Cada una de estas palabras hace una contribución a la pureza cristiana. La palabra traducida por irreprochables expresa lo que es el cristiano para el mundo. Es decir, el mundo se debe dar cuenta que algo pasó en nuestra vida. Mire, lo hago con orgullo. Uso el ejemplo de David. La primera vez que yo vi a David me dio temor, les digo. Todo su cuerpo lleno de tatuajes, ¿verdad? Y él se viste todavía así como motociclista, de esas películas de rebeldes sin causa, ¿verdad? O nacidos para ser salvajes. Pero eso no niega lo que Dios ha hecho en su vida. Y David, ¿verdad?, está ganando más personas que muchos que usamos saco y corbata y que no tenemos ningún tatuaje en el cuerpo. Y está yendo y predicándole a sus compañeros de trabajo y ganándolos para el Señor. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes? Porque a pesar que ven a aquel hombre con barba, lleno de tatuajes, ¿verdad?, no sé si todavía usa aritos, pero y con su cadenota aquí abajo, ¿verdad?, sabe la gente que hay algo en la vida de ese hombre que es diferente. Sabe que hay algo, que algo pasó, ¿verdad?, que no es el mismo David, que es distinto, ¿verdad?, que ya no se porta como era antes, es diferente. A eso está hablando, ¿verdad? Se trata de una pureza que nosotros tenemos que mostrar al mundo, ¿verdad? El mundo no debiera tener nada que reprocharnos, ¿verdad? Debemos ser cristianos. No solo debemos ser cristianos, debemos parecer que somos cristianos, porque debemos actuar como tal cosa. También esa es otra de las señales de la salvación, ¿verdad? Cuando actuamos en nuestra vida, que no nos van a agarrar por mentirosos o por malpensados, ¿verdad?, o por tramposos, o por, ¿cómo llaman en México? Por transeros, ¿verdad? No, hay un cambio, ¿verdad? Algo sucedió, algo pasó en la vida de esta persona, ¿verdad?, que no es el mismo, es distinto, es diferente, ¿verdad? Algo sucedió y la gente lo tiene que ver. Entonces, no solo se trata de ser cristianos, sino de mostrar y comportarte como lo que eres, como cristiano. ¿En qué? En amor a Dios, en consecuencia de lo que Él hizo por nosotros. La pureza cristiana es irreprochable a los ojos del mundo, sincera para consigo y apta para soportar, ¿verdad?, la mirada, el escrutinio del mundo sobre nosotros. Y finalmente, me encanta cerrar con este último punto, está la señal del esfuerzo misionero. El cristiano ofrece a todos la palabra de vida, es decir, la palabra que da vida, la palabra que nos dio vida a nosotros. Porque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice la Escritura. Pero cuando recibimos su palabra, cuando creímos en Jesucristo, cuando creímos sus palabras, resucitamos. Y esa palabra nos cambió, nos transformó. Hay en Juan capítulo 3 una alegoría entre el cristiano que ha recibido la palabra y el mundo. Y dice, estoy tratando de recordarlo, dice que la salvación es como una fuente de agua que salta para vida eterna. Cuando usted ha ido a las fuentes que son muy populares aquí en el verano, por los calorcitos que hacen aquí en Texas, ¿verdad? Tienen fuentes. El agua sale de un orificio y usted lo ve de lejos. Usted o escucha el ruido del agua que está cayendo, pero no tiene que buscar mucho. Fácilmente le encuentra porque está saltando. Y dice San Juan, capítulo 3, ¿verdad?, que la salvación
Es como, ¿verdad?, que la palabra que Dios nos da, ¿verdad?, su palabra, es como una fuente que salta del interior de la persona hacia afuera. ¿Qué significa eso? Que los que están alrededor, ¿qué? Lo van a ver. Lo van a ver, ¿verdad? Si usted está alrededor de una fuente, usted va a ver el agua, usted la va a escuchar. Algo va a suceder, ¿verdad? Y si está seco y no quiere mojarse, no va a pasar por ahí porque usted lo va a ver. Entonces, la señal del esfuerzo misionero habla de que si somos salvos, como dice la Escritura, en respuesta a ese sacrificio que Dios hizo por nosotros, nosotros debemos ofrecer esa palabra que nos dio vida a nosotros, ofrecérsela a otros. Es decir, mis queridos hermanos, que esto de predicar el evangelio no solo es trabajo del pastor o de los pastores o de los líderes de los grupos, no, debe ser una parte natural de cada uno de los creyentes. Una vez que recibimos la palabra de salvación, la Escritura dice, y no se equivoca, que es como una fuente que salta de nuestro interior hacia afuera. Es decir, el mundo va a ver, el mundo se va a dar cuenta, ¿verdad? Y usted tiene la responsabilidad de compartir esa palabra. Es la proclamación del evangelio con palabras claras e inconfundibles, ¿verdad? Es decir, compartir el hecho. ¿Qué es lo que vamos a compartir? Que Cristo te puede cambiar así como me cambió a mí. Que Cristo te puede perdonar así como me perdonó a mí. Que la obra de Cristo puede darle un nuevo sentido a tu vida así como lo hizo conmigo. No se trata de lo que yo puedo hacer, no, se trata de lo que Cristo puede hacer en las personas. A veces uno de los problemas que tenemos para compartir el evangelio con otros es que ¿y si no pasa nada? ¿Y si me manda por un tubo? ¿O si me cierra la puerta? ¿O si me escupe? Verá, mira, no tengas temor, no tengas miedo. Habla de lo que Cristo hizo en tu vida. ¿Verdad? Esa palabra es más poderosa de lo que tú te imaginas. Esa palabra es la que hace que millones y millones y millones de personas alrededor del mundo, en todos los idiomas y dialectos de la tierra, estén reunidos en este momento en edificios grandes, en edificios pequeños, bajo el sol, bajo la noche, ¿verdad? De diferentes formas, porque hay un poder en esa palabra. Así que nosotros tenemos que proclamar el evangelio, ofrecer el evangelio con palabras claras e inconfundibles. Es el testimonio, además, de una vida que es absolutamente recta en un mundo retorcido y pervertido. Vivimos en un mundo al revés. Vivimos en un mundo donde el corcho se hunde y el plomo flota. Si está al revés, está trastornado. Dice la Biblia que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Pero es para eso que Dios nos permite estar en el mundo, para hacer luces en el mundo. Y por eso el apóstol le dice, que dice, como corresponde a hijos de Dios, y brillen como luces radiantes. Luces radiantes, ¿verdad? Como la luz en medio de las tinieblas. Es parte de nuestro compromiso, es parte de nuestras señales como cristianos. Mira, no es concebible que tú estés en un empleo por años y que la gente se dé cuenta que tú eres cristiano cuando te vas. No es concebible. Pero es que no me dejan, es que es prohibido. Bueno, sí, a lo mejor a la hora del trabajo es prohibido, tienes que trabajar, pero tienen breaks, tienen lunch, ¿verdad? A lo mejor tienen teléfono a la gente también, gánatelos, haz tus amigos con ellos, compárteles la palabra, predícales la palabra. No te digo que violes la ley de tu compañía y que te corran después por eso, ¿verdad? No, yo no te voy a mantener, no, conserva tu trabajo. Pero en los tiempos que puedas, en tus tiempos, habla la palabra de Dios, ¿verdad? Predica la palabra de Dios. Es parte de las señales de nuestra vida como cristianos. Pongámonos en pie y vamos a orar.